Los posgrados de CETIS Universidad continúan. ¿Cómo? A través de un modelo académico flexible que combina la experiencia educativa que nos distingue con una serie de herramientas y tecnologías digitales. ¿Con qué objetivo? Con el único fin de no truncar tu crecimiento y ayudarte a potencializar habilidades que te permitan responder a los retos de forma oportuna, donde además nuestros profesores te ayudarán a maximizar tus competencias. Contarás con el soporte educativo que necesites. Sumarás más experiencia a través de dinámicas para el desarrollo de trabajo colaborativo, networking virtual e integración profesional. Y claro, con el seguimiento personalizado que nos caracteriza. Hoy, con los posgrados de CETIS Universidad, el trabajo de todos nos permite ir juntos adelante. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a través de Zoom en este panel de CETIS Universidad. Soy Sonia Martínez y a nombre de CETIS les doy la más cordial bienvenida al panel de expertos, la situación actual. Al panel de expertos, la situación actual de la industria en Baja California. Antes de dar inicio, agradecemos nos apoyen colocando sus micrófonos en modo silencio y al finalizar abriremos un espacio en el chat para lo que serían preguntas o dudas. Me permito informarles que por cuestiones de fuerza mayor, la maestra Socorro Lomelí, panelista y docente de Campus Ensenada, no podrá acompañarnos. Para dar inicio a nuestra actividad, cederé la palabra al doctor Miguel Salinas, coordinador del posgrado en Ingeniería del Sistema CETIS Universidad. Buenas tardes, doctor. Está en modo silencio, doctor. Disculpen, una disculpa a todos. Te agradezco mucho la presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes que están conectados con nosotros. La verdad vamos a pasar un momento muy agradable y muy interesante y platicaremos sobre un tema que a todos es de interés, de cómo el Estado está trabajando ahorita en su reactivación y cómo a través de la ingeniería y la innovación se pueden implementar aspectos muy interesantes y de ello vamos a platicar. Como comentó mi compañera Sonia, soy el doctor Miguel Salinas, coordino los posgrados de CETIS y en la parte académica y estamos trabajando como equipo en los 3 campus del CETIS para llevar ese tipo de foros, los cuales ya venimos trabajando como pláticas, de tal manera que nos acercamos de esta manera tanto a la industria como a las personas que deseen conocer un poco más de CETIS y qué hacemos en CETIS como parte de nuestras actividades académicas y vinculación con la industria. Voy a permitirme presentar a nuestros invitados. Primeramente, el doctor Jorge Jáuregui. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y listos para esta plática. Sí, y comentarles que el doctor Jorge Jáuregui es profesor del posgrado, sin embargo, también es un asesor de la industria en varios temas. Ahorita él ahondará y como participará en la sesión, tiene un
conocimiento bastante amplio y lo que nos va a comentar está bastante interesante. Por otro lado, tenemos al doctor Alejandro Guzmán, disculpen la traba. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias también por la invitación y contento de colaborar y compartir lo que pues tenemos para ofrecer. Muchas gracias. También el doctor Alejandro es profesor del posgrado, principalmente también asesor de la industria, escritor de libros, ya nos platicará en un momento, y muy buen conocido de CETIS y aparte de varias industrias en el estado y principalmente en Tijuana. Muy bien, pues miren, nosotros hemos preparado una guía, una presentación guía para llevar nuestra plática, en la cual la vamos a seguir. Para ello voy a permitirme ahorita compartir mi pantalla para que ustedes puedan también ir viéndola. Y algo interesante que nos gustaría que nos ayudaran. En algún momento, si tienen dudas, por favor, háganlo saber a través de nuestro chat, que ya saben, en Zoom está la nubecita donde pueden escribir y estaremos muy atentos de ello para poder, pues para dejar que participen también. Incluso si alguien en un momento dado de la plática quisiera tener una participación en especial para comentar, también háganlo saber y se le da la participación. Permítanme hacer la compartición, por favor. Ya logran ver, quisiera que me hagan una seña, si ya logran ver, al menos mis colegas. ¿Ya se ve? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, estimada audiencia y colegas, nosotros hemos establecido este foro para tratar de contribuir un poco en el conocimiento de la actualidad, la situación que nos está a todos nosotros, haciendo vivir, más que nada en el lado industrial. Entonces, para esto nosotros le pusimos un tema de cómo la ingeniería y la innovación puede llevarse a cabo en la nueva normalidad. Y como bien saben, es un reto todo esto, llevar a cabo estas nuevas actividades en la, llamémosle, pospandemia o el retorno a lo que sería las actividades industriales, económicas, sociales, y para ello elaboramos esta presentación. Bien, antes de iniciar a comentar, tenemos preparado unas láminas muy interesantes acerca, no sé si ya sepan que el estado en el cual estamos, el estado de Baja California, es un estado muy importante. Para aquellos que hayan vivido aquí mucho tiempo o lo conozcan, pues ya están mucho más enterados. Pero estamos en una situación geográfica privilegiada, pegados a California, el más cercano a Asia en términos de tiempo, pues, y kilometraje. Más de 45 tratados comerciales en términos de lo que es el país, y que en Baja California prácticamente todos ellos se aplican. El estado de Baja California tiene una alta participación bilateral con Estados Unidos, y también hay programas especiales para el movimiento de personas y mercancías, como el CITIPAD. Tenemos un puerto muy importante que es el de Ensenada, 2 aeropuertos de gran, pues, espacio importantes, y a nivel estatal 87 parques industriales, es decir, casi llegamos ya a los 100 parques industriales. Estamos hablando casi de 1000 compañías instaladas en el estado en términos de numéricos de compañías pequeñas, grandes y medianas, en lo que sería compañías que desarrollan manufacturas, todas las actividades de la cadena de valor. Para ello, todos estos elementos están agrupados en sectores industriales que queremos ponerlos a su consideración como un punto de partida. El primero, que es el sector médico y aeroespacial, le pediría a mi compañero doctor Alejandro, ¿me ayudas para describirlo? Por favor. Sí, claro. Como mencionaba el doctor Miguel Salinas, tenemos esta presencia de manera internacional, sobre todo en clústeres o sectores, por ejemplo, como el sector médico, en el cual pues las grandes marcas del mundo están presentes en Baja California,
y pues generan un gran número de empleos. Prácticamente todas las marcas están representadas en Baja California. También el sector aeroespacial tiene fuerte presencia en Mexicali y en Tijuana. Básicamente, pues también son construidas partes claves o importantes en el proceso de construcción de aeronaves, incluyendo proyectos nuevos de aeronaves que todavía ni siquiera son introducidas al mercado, más hacia la movilidad personal. En general, también generan un gran número de empleos y pues tenemos esta presencia representativa a nivel nacional, incluso en Baja California. Muchas gracias, doctor. Así es. En otros sectores importantes, le pediría al doctor Jáuregui que nos apoyara en describirlos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Mira, hablando primero del sector automotriz, que es un sector muy importante aquí en Baja California, en Mexicali también, estamos abarcando en ese sector como área automotriz, también lo que es ensamble de tractocamiones, ¿no? Este es un área que genera más de 80,000 empleos aquí en el estado, en más de 80 empresas, sin dejar atrás lo que es el sector de la electrónica, ¿ok? Es un sector en donde Baja California tiene más de 50 años de experiencia, ¿de acuerdo? Generando más de 35,000 empleos a través de 82 empresas. Cabe mencionar que lo que es el sector de la electrónica aquí en Baja California representa el 21% de todo lo que es el mercado en sector industrial de la electrónica en México. Baja California está acaparando ese 21%, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos convierte en una zona, en una región muy importante en este sector. No tanto por la cantidad de exportaciones que realizamos, sino por la cantidad de empleos que se están generando, ¿verdad? A través de estas empresas. Claro. Yo recuerdo hace unos años, si oyeron hablar cuál era la capital mundial del televisor, se denominaba Tijuana. Sí, claro. Sí. Entonces, eso es parte de ese segmento. Bien, el agroindustrial es un segmento que es poco conocido porque es un segmento principalmente que se da en las regiones de agricultura. Aquí en Mexicali lo tenemos representado en su valle y también al sur del estado de Baja California, todo lo que es el Valle de San Quintín, genera mucho empleo. Esta agroindustria está muy fuerte y ha venido creciendo cada vez más en exportaciones y agregando valor. Y también, principalmente en la zona de Ensenada, tenemos la acuacultura y la pesca, donde tenemos el tercer lugar en producción en México, más de 80 años de experiencia, porque se tienen prácticamente desde artesanos en esta actividad hasta actualmente ya ser industrias. Y es un sector muy, muy importante. El sector vinícola y turismo, le pediría al doctor Guzmán que me ayudara a describirlo, por favor. Claro que sí. Pues obviamente sabemos que otro de los brazos fuertes de la economía del estado, pues es el turismo, el cual pues abarca tanto lo que es gastronomía, la cuestión de vinos y obviamente pues todo lo que es la transportación alrededor del estado. Tiene una importante derrama económica a través de la ocupación en hoteles y obviamente pues nos visitan aproximadamente 7 millones de visitantes, ¿no? En esta misma idea están relacionados obviamente con las vinícolas. Sabemos la importancia del Valle de Guadalupe y en general producimos el 73% del vino del país, obviamente con consumo nacional e internacional. El 90% se exporta a los Estados Unidos. Hay un gran número de empresas, algunas de gran tamaño, pero otras pequeñas empresas que son parte de este clúster y llevan a cabo una derrama económica aproximada de 434 millones de pesos, según datos del 2019, por mencionar algunos datos. Excelente. Bueno, esto es un preámbulo de lo que es la industria en el estado. Hay más, obviamente. Está todo el sector comercial, que en sí industrial no es, pero sí es un elemento muy importante para la vida del estado. Está todo el sector de servicios, pero quisimos hacer notar ellos porque son los que representan al estado como un brazo industrial que es pujante. Quisiéramos pasar a comentarles ahorita.
en lo general, vamos a decir, obviamente cada situación pudiera detallarse, los efectos de la pandemia o de lo que estamos sintiendo, vaya, por una situación pandémica, por un nuevo virus que no ha tenido pues una cura real como vacuna, entonces ha pasado a impactarnos de varias maneras. Ahora, según datos esto los obtuvimos del último viernes, nuestro estado, prácticamente estamos, aquí lo importante es ver los casos activos. Hoy estaba leyendo en la mañana que ya son 600. Eso quiere decir que aquí 632 sucedían, ya no son, porque es gente que se recupera y pasa el tiempo que le llaman de espera para que ya puedas considerarte y con nuevas pruebas una persona recuperada. Entonces, eso es lo que está ahorita activo y generando posibles contagios. Sin embargo, ahí tienen la numeralia de todos los casos confirmados, más de 7,000 en la historia reciente de marzo para la fecha. Se puede explicar eso mucho por la relación que tenemos con California y la ida y vuelta de personas, tanto de parientes como de personas de negocios, aunque no se quiera, pero a veces tienen que hacerse esos movimientos o movimientos, pues sí, movimientos de personas. A nivel mundial ya estamos hablando de casi 4 millones de casos acumulados, la recuperación 1,600,000, digo, nos damos estos datos como una situación actual y no la queremos dejar pasar. En Baja California, si nos ponemos en una posición, somos uno de los, digamos, top 5 estados en la República, dado que todavía está muy activa la situación pandémica. Esto ha resultado que se han perdido muchos empleos. Nosotros con datos que hemos podido recopilar de cámaras, se nos dicen que desde inicio hasta ahora podemos hablar de una zona de 40,000 empleos. Sin embargo, hay otras áreas no industriales que también están perdiendo mucho empleo. Recuerden todos los restaurantes que han despedido gente porque no hay a quien atender, la industria hotelera y el empleo informal. Si ustedes son de la zona y conocen lugares donde se ponían tianguis, por ejemplo, no se han puesto desde marzo, lo cual ha hecho que esa gente se puede considerar sin algo que hacer. Bien, esto es prácticamente la situación actual. Yo quisiera dar paso aquí a preguntas interesantes de cómo reactivarnos, porque ya pareciera que estamos en una situación que podemos revertir e ir reconvirtiendo esta situación de confinamiento a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad establece elementos nuevos para todos. Por ejemplo, el trabajo en casa, que era normal, pero en compañías que lo manejaban desde un esquema de, pues, puedes trabajar en tu casa, pero no como que era la normalidad, existía. También que ahora hay necesidad de espaciar los lugares en las empresas, ya no se puede trabajar como antes, todos juntos. Las reuniones tienen que ser restringidas, pocas personas, hay que sanitizar todos los espacios, el ingreso de personas, clientes, proveedores, tiene que hacerse bajo un protocolo especial de seguridad y salubridad. Se tiene que mantener un comité de higiene también en las empresas e industrias. Se tiene que sanitizar todos los productos y materiales que se usan, los protocolos de las cadenas de suministro, el transporte de personal, es decir, cómo viene la gente a trabajar a tu empresa, cómo se va a su casa. Y también tener un manejo especial en el seguimiento de los posibles casos que pudieran surgir. Todos estos elementos de la nueva normalidad que impactan, tenemos que verlos con, pues ahora sí, aplicar la innovación. Yo aquí abriría a preguntas a considerar, tanto a nuestra audiencia que quisiera hacer alguna pregunta, como a nuestro panel. Yo a nuestro panel le preguntaría primeramente, ¿cómo impacta la nueva normalidad a la industria? Ahí le pediría al doctor Jáuregui que nos diera su opinión y cómo él ha visto esta situación en su experiencia. Bueno, lo que he visto yo, Miguel, al igual que lo ha visto toda la gente que está trabajando en la industria,
estamos viendo una nueva forma de trabajar, ¿verdad? Como lo mencionaste tú, estamos trabajando en casa y eso nos referimos a todo el sector, ¿de acuerdo? Lo que pega aquí es a la médula, ¿a qué le llamamos médula nosotros productiva? Es al sector productivo, a las líneas de producción directamente. Tenemos que tomar en cuenta que la industria como médula es la que genera los empleos y a su vez va a permitir que se abran comercios alrededor de esos empleos y empresas de servicio alrededor de esos empleos e incluso empresas informales alrededor de esos empleos. ¿De acuerdo? Somos una ciudad industrial, Baja California, tanto Mexicali, Tijuana, Ensenada, somos ciudades industriales que nuestro sistema productivo genera el resto de los comercios y genera el resto de los servicios. No hay líneas de producción andando, esto genera una pequeña recesión económica. ¿Qué pasó en estos meses? Muchas empresas dijeron, vamos a trabajar con lo básico, otras no, vamos a cerrar el proceso productivo durante la pandemia y eso tuvo un efecto económico que ahorita todavía lo estamos viviendo. Eso todo el mundo lo vivió y lo vio. Ahora, ¿cómo veo el regreso? ¿Cuál es la siguiente etapa? El regreso ya es un hecho. Las empresas, no me pregunte si para bien o para mal, ya regresaron. Quizá es muy pronto para regresar en un pico que tenemos ahorita, pero el sistema económico te dice, si no regresamos, esto va a empeorar mucho y al rato vamos a tener otros problemas aparte de la pandemia, una recesión económica, ¿no? Entonces, muchas industrias ya regresan y no está mal. Lo que tenemos que ver es el cómo regresar. No está mal que regresemos, tenemos que ver el cómo. Es por etapas. ¿Qué gente sí puede seguir trabajando en casa? ¿Qué gente sí debe trabajar directamente en planta? ¿Cuáles son los procesos de producción críticos que debes echar a volar? ¿Cuáles son las máquinas más importantes? Los productos más importantes que ya están pidiendo exportar y que la economía reactive esto para no tener dos problemas y sobre ahorita nada más tratar de combatir uno, la pandemia. ¿Para qué queremos dos? Pandemia y recesión económica, ¿no? Entonces, el regreso del sector industrial ya es indispensable. Y lo más importante es el cómo. Y aquí es donde queremos apoyar y ayudar en el cómo. Como decías tú, la palabra mágica cuando iniciaste este foro, Miguel, es la innovación. Nuevos métodos de trabajar, vamos aprendiéndolos, vamos enseñándolos, que la gente se adapte. Se llaman métodos de ingeniería, de innovación, cambio de maquinaria, cambio de pasillos, cambio de infraestructura, nuevos comportamientos, nuevos horarios, nueva forma de dirigirse, cómo hacer más eficientes los procesos. Todo eso es un tema que tenemos que atacarlo porque es la forma en la que debemos regresar. La industria no nomás puede decir, arre, vamos a regresar, como le hacíamos antes porque ya es necesario. No, debe haber ciertos lineamientos de entrada, nueva innovación, como tú lo mencionas, y nueva forma de trabajar. Es lo que queremos dar a transmitir a esta gente. Cómo te ayudamos nosotros a través de posgrado, ¿verdad? A esas etapas para seguir siendo eficientes en nuestros procesos y que la industria arranque. Independientemente, la industria ya arrancó. Lo vimos las semanas pasadas. Esto ya entró, pero queremos que se haga de la forma correcta, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión ahí, Miguel. Micrófono, el micrófono, Miguel. Okay. Muy ahora bien, sí, perdón. ahora sí. Muchas gracias, Jorge. También le pediría al doctor Alex que nos comente sobre su punto de vista. ¿Qué has visto en Tijuana, por ejemplo? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo, no sé, a mí siendo Tijuana una ciudad que primero empezó como ser el epicentro y ahora al parecer ya viene más, como mucho más tranquilizada? Claro. Pues obvio que todo este proceso de la pandemia hubo una fase donde había incertidumbre, donde había desinformación. Esto pues llevó a hacer algunos movimientos arrebatados en la industria. Algunos otros pues simple y sencillamente era pánico y paralizados, ¿no? A medida, como menciona el doctor Jauregui, a medida que fue reincorporándose en las actividades, pues de manera natural empezó a demandar la innovación, ¿no? De alguna manera la creatividad para empezar a replantear procesos, empezar a replantear el diseño organizacional. Muchas veces damos por sentada la presencia, ¿no? Y la manera de interactuar como seres humanos,
pero al momento de que entra esta nueva restricción de la necesidad de mantener un protocolo sanitario, pues obliga a replantear prácticamente la mayoría de los procesos, ¿no? Con proveedores, el manejo del mismo personal interno, sobre todo las áreas productivas, pero también el personal de soporte. Entonces, en este caso, muchas de las prácticas de liderazgo, pues a lo mejor se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. Para algunos otros que creían manejar cierta tecnología, se dieron cuenta que era necesaria otra y que había que aprender una nueva tecnología para poder seguir adelante. Entonces, demanda aprender nuevas formas, nuevas herramientas, estar acostumbrado a entornos virtuales. Para muchas personas no es común. Sin embargo, esto pues nos lleva a tener que replantear, decía, los procesos, ¿no? Desde los flujos de las personas, los flujos de los materiales, los distanciamientos, etcétera. Pero como todo ofrece una oportunidad, ¿no? Por un lado, el hecho de tener al personal, por decir algo, de soporte fuera de la planta, pues es una oportunidad también porque libera espacio y ese espacio en un momento dado se puede utilizar para los procesos productivos, ¿no? Que entonces algunas cosas con cierto ingenio pueden aprovecharse y combinarse. Pero definitivamente, pues el impacto es de entrada una exigencia a ser creativos, a adaptarnos para poder continuar y estar al pendiente de la evolución de esta situación, ¿no? Y pues como a través de la vida no es lo único, pueden haber nuevos retos y la clave aquí está en ser flexibles, ser innovadores para adaptarnos. Gracias. Muchas gracias. Yo le agregaría, bueno, un ejemplo, ¿no? Platicando con un colega de la industria aquí en Mexicali, me decía, para transportar a nuestras personal, usamos un transporte específico. Nosotros llevamos y traemos a las personas. Y en un transporte de personal, bajo estas medidas, ahora cada asiento lo ocupa solo una persona y tiene que estar separada una hilera. Vaya, no puede haber entre uno y otro el siguiente. Entonces, se reduce casi la capacidad del autobús o camión, lo que fuera, a un 25%. Y entonces el proceso interno tiene que hacerse con ese 25%. Entonces obliga a generar una nueva forma o dinámica de producción. Claro. Pues muy interesante, ¿no? Porque toda la cadena de cosas que hay que cambiar. No, muy excelente. Digo, a lo mejor en nuestra audiencia hay personas que trabajan en alguna industria específica y nos pueden comentar su experiencia. Y con todo gusto. Me gustaría pasar ahora sí a una pregunta ya un poco más específica al dar ciertos casos específicos de si ustedes ven en su experiencia que se pudieran aplicar con ingeniería e innovación a esta nueva normalidad. ¿Qué aspectos, por ejemplo, creen que está ocurriendo o deben ocurrir a través de esta combinación de dos elementos? Doctor Jáuregui. Ok, aquí estoy. Gracias, Miguel. Básicamente lo que tenemos, donde tenemos mucho que trabajar, y me refiero donde enfocarnos, es hacer más eficientes nuestros procesos, Miguel. Ok, ¿dónde vamos a aplicar ingeniería e innovación? Una vez que arranquen nuestros procesos, yo sé que vamos a trabajar de formas diferentes porque muchas cosas han cambiado, ¿de acuerdo? Pero dices tú, para recuperarme de esta pequeña crisis económica y alcanzar la etapa donde estaba previamente o seguir produciendo, ¿qué es lo que tengo que invertir? Entonces, empresas, debido a lo que pasó, no están ahorita en la posibilidad de invertir, de traer más infraestructura o decir, ¿sabes qué? Ocupamos nueva maquinaria o equipo. Tenemos que tomar en cuenta que no es necesario de primera mano. Con lo mismo que ya tenemos, haciendo más eficientes nuestros procesos con cambios de métodos, podemos ser más eficientes y producir más, ¿de acuerdo? No estoy peleado con que si una empresa tiene la posibilidad de invertir en tecnología para ser más eficiente, adelante. Pero en este tiempo siento yo que la mayoría de la industria quiere recuperar lo que se ha dejado ahorita en lo que es recabar utilidades y hacer más con lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer más con lo que tengo ahorita, con los recursos actuales,
estamos tocando un concepto muy importante que se llama productividad, que es hacer más con lo mismo. Y es prácticamente donde es un sinónimo de eficiencia. Vamos siendo más eficientes en nuestros procesos internos para, sin necesidad de por el momento invertir más dinero, produzcamos más con lo que tenemos. Hay que aprovechar los recursos que tenemos al alcance y a la mano. Y en un futuro muy cercano, en 1 año, 2 años, ahora sí, que lleguen momentos de invertir en otro tipo de tecnología, maquinaria y seguir creciendo, que era la línea que llevábamos previo a que pasara lo de la pandemia. Baja California llevaba una línea excelente, reapuntando a nivel de casi todos los estados de la República, reapuntando arriba en el top, en sus sistemas productivos e industrialización. La línea debe continuar. Fue un pequeño bache, ¿de acuerdo? Lo vamos a pasar. Vamos siendo más eficientes, con mejores técnicas y recuperar la línea que teníamos anteriormente. Ahí veo yo la aplicación de ingeniería e innovación para llegar a la normalidad, siendo más eficientes con los procesos que ya tenemos, ¿de acuerdo? Y procurar ahorita detener un poco esa inversión en tecnología tal vez para producir más. No, con lo que tenemos es suficiente porque hay formas de cambiar los métodos de trabajo, ¿de acuerdo? Para producir más. Ahí tenemos que enfocarnos. Gracias, Claro. Miguel. Sí, claro. Nos manda una pregunta una persona que está en el panel, que se lo voy a hacer, sobre cuál es el impacto, si se pudiera más o menos calcular o porcentualizar, que implicará la integración de todos estos elementos protocolarios de seguridad, salubridad e higiene en los costos productivos. No sé si quisieras comentar un poco, doctor Alex, y luego el doctor Jaume. Claro. Pues de hecho, formalmente no hemos incurrido todavía en algunas partes de hacer el recuento de una manera formal, como decía, pero sí podríamos estimar algún rango, ¿no? De los incrementos de los costos de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Por lo menos el costo interno. Y sí podríamos pensar que por los más eficientes andarían alrededor del 20-25%, y quizá los menos eficientes podrían irse hasta el 100% por lo menos de sus costos, ¿no? Por la forma de hacerlo. Entonces aquí abre la puerta precisamente a cómo aplicas la ingeniería y la innovación para que no seas de los que tienen que pagar el doble, por decirlo así, sino ser de los que tengan que invertir menos, ¿no? Y lo puedes ver donde algunas organizaciones, por ejemplo, cómo reaccionaron, pues en sus puntos de atención al cliente, rápidamente levantaron unas vallas transparentes, ¿no? Para poder seguir atendiendo, generar una barrera física que permita la interacción y seguir operando, ¿no? Entonces, muchos de esas inversiones no son tan caras. Entonces, por eso te decía, es cuestión realmente nada más de cómo lo canalizo. Para algunos otros fue, pues pienso rápido y en vez de tener gente cruzándose, pues genera un solo flujo, ¿no? Y entonces las personas no tienen contactos entre sí y a través de manejar un solo flujo. Entonces, todos esos pequeños detalles han permitido que los costos, en vez de que se disparen, pues puedan ser más hacia el mínimo posible, ¿no? Adelante, Jorge. Adelante, doctor. Gracias. Coincido con el doctor Alejandro. Nomás aquí quisiera hacer yo, ahorita que tenemos audiencia, ¿verdad? Y tratar de que nos quede claro esto. Yo sé que va a haber un incremento en costos y un incremento en gasto, que no es lo mismo. Yo sé que las dos son erogaciones, pero el costo es todo lo relacionado con el costo primo, materia prima y mano de obra directa. Y el gasto es todo lo que erogamos para vender ese producto que producimos. ¿Cuál de los dos se van a ver incrementados? Los dos, ¿de acuerdo? Pero yo quisiera que ese incremento en costo que va a haber, que la industria no lo aplicara en el incremento del precio de sus productos. Obviamente, cuando te incrementa el costo, ¿de acuerdo?, de tu modelo, tienes que incrementar el precio. Cuando incrementas el gasto, ese lo tienes que absorber, no vas a mover el precio de venta. Pero si ahorita se incrementan los costos y tú incrementas los precios de venta,
al rato generaríamos una mayor inflación. La inflación no la necesitamos, es algo que menos necesitamos. El año pasado cerramos con casi 7 puntos en la historia, ¿de acuerdo? Ahorita no queremos ver ese efecto. Entonces, el incremento de costos que va a tener el sector industrial se va a dar. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos, no está medido. Lo que sí podemos decir es un costo transitorio. Cuando esto pase, se van a retirar. Pero si tú modificas el precio de tus productos ahora y generas inflación, eso no tiene retroceso. La industria tiene que aprender a ser un poco más eficiente, como dijo el doctor Alejandro hace rato, y sostenerse, mantenerse, absorber ese costo, quizá ese gasto, hasta que esto llegue a la normalidad y no generar un problema posterior con efectos inflacionarios. Una vez incrementado el precio de un producto, ya no va a regresar como antes. Lo sabemos, lo hemos vivido todos. Alguien me diga cuándo la inflación ha tenido retrocesos. Nunca, ¿verdad? Entonces, no lo queremos ver. Se le pide a la industria ese apoyo. El incremento de costos, que no lo tenemos medido, como dijo el doctor, tiene razón, es que se aguante. Es un efecto temporal y no mover esos precios. Gracias, Miguel. Claro, Gracias. Apoyando ahí el argumento del doctor Jáuregui, el asunto es de que aquellos que se les ocurra unilateralmente elevar los precios, comparado contra aquellos que hicieron la forma eficiente de tener el menos costo, los competitivos van a ser los que se mantienen en precio y no los que se dispararon, ¿no? Entonces, de ahí es la clave. Muy bien. Sí, yo escuchaba un programa de una entrevista en la mañana como un ejemplo en un mercado de Tijuana, que abrió, no recuerdo el nombre, pero que ahí asiste mucha gente y que de tener, mercado plaza pues, y de tener pacientes en una semana, 2,000 pacientes, ¿ya? Muy poquitos, dividirlo en días, a esta semana ya empiezan a tener cerca de 15,000. Pero los locatarios de ese lugar y los que trabajan comentan que los costos, así como dijera Jorge, ¿no? En términos de los productos que tienen que comprar semanalmente, ya les está implicando a los chiquitos incluso cerca de 2,500 pesos. Obviamente ese dinero, pues no lo tenían antes porque no era necesario, pero ahorita pues hay que integrarlo, ¿no? Y ahí creo que la pregunta viene en ese sentido, ¿no? En qué cantidad de volumen podría, y esos a lo mejor son pequeños negocios, pero pensemos en una empresa grande, todo el hecho de absorberlos, pues sí se va a tener que analizar por un equipo de personas, ¿no? Simplemente el hecho de darle, suponte, caretas o cubrebocas a toda la gente, pues lleva un costo, ¿no? Entonces, cada cuánto se tienen que reemplazar, ¿no? Es muy interesante, a lo mejor es una buena forma de incluso entender el problema en términos de costos, ¿no? Si es que se quiere ver así, ¿no? Claro. No, muy bien. Así como esta pregunta, no es interesante. Si la persona quisiera ahondar en el tema, por favor, háganoslo saber. De otra manera, pueden seguir preguntándonos. Voy a pasar a una siguiente pregunta que me gustaría ir avanzando en el tema también. Por ejemplo, aquí, los dos son profesores de posgrado. Ustedes han trabajado en los programas de posgrado de una manera específica, pues, dando cursos, apoyando alumnos en sus proyectos. Pero yo les preguntaría para la audiencia es, desde el punto de vista actual, ¿cómo un programa que forma graduados puede apoyar a la industria y viéndolo desde este contexto? Entonces, me gustaría que iniciara el doctor Jáuregui. Ok, gracias, Miguel. Mira, cuando estamos hablando de un programa de posgrado, estamos hablando de que el programa se diseña no tanto a las materias que existen a nivel mundial o quiero agarrar una copia del sistema americano. No, no, no. Lo estamos tratando de, bueno, no lo estamos tratando, así se forma, ¿no? Se forma de acuerdo a la necesidad de la industria. Aquellos asociados industriales que tenemos con CETIS Universidad, que son las empresas, se tiene contacto con ellos, se platica con los directores, con los propietarios, incluso con los trabajadores, vemos qué necesidades tienes para crecer, vemos cuáles son los problemas, qué áreas hay que atacar, qué estás produciendo, cuáles son los puntos críticos, y en base a esas necesidades que la industria tiene, se generan las materias que ellos ocupan reforzar, conocer,
para que en realidad lo que estás aprendiendo tenga un campo de aplicación. No queremos en posgrado ese tipo de materias que dices tú, voy a venir aquí a aprender cómo hacer plutonio y biónica espacial. No, pues que en Baja California no hacemos bombas, tendrías que irte a trabajar no sé a dónde, ¿no? Entonces, no, estamos tratando de hacer posgrados con materias a la medida, lo que ocupa mi sector, Baja California, Mexicali, Tijuana, Ensenada, con el tipo de industria que aquí hay. Materias para resolver los problemas que se presentan aquí en la región, ¿de acuerdo? ¿Cómo satisfacerla? Voy a robarte 30 segundos más para darte ciertos casos. Hemos atendido industrias en el sector aquí en los proyectos que hemos trabajado desde 1992. Hemos estado trabajando en la industria directa. Y me acuerdo en aquellos tiempos cuando la industria tenía problemas de tecnología, tenía que mandar llamar a técnicos de Italia, porque no digo que empresas, ¿no? Pero de Italia teníamos que mandarlos llamar, que vinieran de Estados Unidos, de otras partes del mundo, arreglar las máquinas. Ahora casi no es muy común eso. ¿Qué hemos logrado hacer? Gente que se dedique a hacer el diseño de máquinas y refacciones aquí en Mexicali. Mexicali tiene talleres y tiene industrias para satisfacer a la misma industria para la creación de equipo aquí mismo, Miguel, ¿eh? Y te lo digo porque he ido a visitar yo esos proveedores y cuando las máquinas de empresas grandes se descomponen y así sea tecnología muy avanzada, aquí hay sectores que la reparan. ¿Y cómo surgieron? ¿Cómo en el 2020 puede haber toda esa mano de obra aquí que las arregle y con tecnología para repararlas? Porque se fueron creando desde hace muchos años, actualizando, innovando, estudiando las materias que requerimos para atender al sector industrial que tenemos. Eso de estar importando mecánicos, eso no tiene por qué darse ahorita en el 2020 en todo Baja California. Y no se está dando porque fue un esfuerzo muy grande. Posgrado CETIS ha apoyado mucho a ese esfuerzo porque todas las materias que se dan en el programa, el contacto que se tiene con la industria, la plática con los mismos estudiantes que nos dicen, oigan, abran este tipo de materias que tengo problemas, vamos a conseguirte maestros que te vamos a traer de fuera si es necesario, para que te digan aquí, que te refuercen esos temas, para que tú los apliques en tu trabajo y disminuir o, más que disminuir, atender las necesidades que tiene el sector industrial. Es como apoya el posgrado, con sacos a la medida, Miguel. Así lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Usted, doctor Alejandro, ¿cómo ve en su experiencia como profesor este tema? Claro. Fíjate que algo que hemos observado a través de varias generaciones es, de una manera curiosa, es un déficit de competencias en la industria, pero curiosamente son incluso en las industrias de mayor exigencia, ¿no? En términos de calidad, velocidad de respuesta o rendición de cuentas, digamos, por mencionar algunos, todos tienen que hacer eso, pero por mencionar algunos, la industria médica, aeroespacial, presentan este tipo de deficiencias, ¿no? De tal suerte que necesitan la aplicación de temas avanzados de ingeniería e innovación. Y algo que también hemos podido ver es de que también a través de los proyectos que ellos tienen en casa, tienen en su empresa y el participar en los posgrados, tienen la ventaja de ser asesorados por profesores que son, así como el doctor Javier y su servidor, consultores y que estamos en las trincheras, poderlos irlos guiando, ¿no? Para resolver el problema. Y estos problemas obtienen una solución que incluso al ver el historial o ver el antecedente del problema, era un problema crónico, un problema por años, ¿no? Que no había sido resuelto, y producto de la formalidad del posgrado les permite precisamente guiar su investigación y llevarlos a otro nivel, a otro reto, ¿no? Para resolverlos, y tienen este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque los estamos orientando tanto al desarrollo de nuevos productos, y me refiero a productos en el término de desarrollar maquinaria, que es para uso propio o para sectores, a productos en general para comercialización, nuevos inventos, ¿no? O algo alguna necesidad. También impulsamos la creatividad, ¿no? No sé, alguien dice, ¿sabes qué? Detesto que haya música fuerte en las noches. Quiero hacer un diseño que detecte en qué parte, que lo triangule y que detecte en qué parte es, y le mande la señal a las fuerzas de la policía para que la atiendan, ¿no? Entonces, en realidad los alumnos pueden desarrollar cosas bastante interesantes de una necesidad, ya sea personal, industrial o proyecto de vida, ¿no?
para hacerlos. Entre esos, pues vienen también el desarrollo de nuevos procesos, retarlos a hacerlo de una manera diferente, radical, o sea, la forma de mejorarlos, no sé. Algunos dicen, es que este proceso siempre se ha hecho y tarda, no sé, 3 horas, ¿no? Y lo retamos. ¿Por qué no lo puede hacer en 3 minutos? De momento reacciona, ¿no? ¿Cómo me pide de 3 horas a 3 minutos? Y lo curioso es que lo consiguen por el hecho de guiarlos y irlos asistiendo en qué otras tecnologías o formas lo pueden conseguir. Para esto, pues obviamente muchos de estos proyectos están orientados a la eliminación o de plano la reducción de algún tipo de costos, algunos tipos de errores, pasos incluso que llevan en sus procesos o incluso la necesidad de recursos. Y todo esto con la idea de la reducción de costos, pero incluso hasta con un toque de sustentabilidad, ¿no? Cómo con esto reducimos la huella de carbono en la forma en la que hacemos los proyectos. Estos proyectos también para la industria han permitido, porque tenemos diferentes flancos, ¿no? Dentro de los posgrados, además de las áreas industriales, tenemos las áreas tecnológicas, suministro, etcétera. Entonces, estos nos permiten que los alumnos pueden aportar proyectos a la empresa para hacer informaciones rápidas, ¿no? Casi en tiempo real, para poder llevar a cabo indicadores de desempeño, ya no necesariamente en una pantalla, ¿no? Sino en tus dispositivos móviles y que pueda estar alertándote de lo que está pasando. Tanto así que pues muchos de estos proyectos no nada más impactan a la industria, sino que incluso son soluciones tipo que pueden llegar, las llevamos en ocasiones a publicaciones tipo IEEE, donde no nada más se reconoce al alumno, a la escuela, sino también a la industria por el tipo de avance en la tecnología a través de sus proyectos, ¿no? Por mencionar algunos. Gracias. Excelente, doctor. Y yo para complementarle, les comentaría que por lo que comentó el doctor Jauregui, hemos tenido la oportunidad de crear programas a la medida, muy a la medida, a la industria médica de Tijuana, con asociados o universidades, en este caso de los Estados Unidos, que nos han permitido traer certificaciones específicas que requiere esa industria. Ese es un caso. Otro caso fue para la industria electrónica en el tema de radiofrecuencia, que nos aliamos con una universidad también en Estados Unidos, que está aquí cerca, que es la Universidad de California en San Diego. Semiconductores también. Para el tema de semiconductores, pero todo el área electrónica que ocupa la radiofrecuencia como un elemento clave en sus productos. Y sí, aquí sí es cierto, el programa de posgrado ha sido un programa que se amolda o se ajusta a una necesidad y a partir de esa necesidad se rediseña y para lograr un objetivo específico que es formación de ingenieros especializados, pero con un fin hacia un tipo de producto o proceso dentro de la industria. Sí hemos tenido esas experiencias y la verdad que nos han dado mucho, mucho gusto. Otra siguiente pregunta que no quisiera dejar pasar es, por ejemplo, ustedes han trabajado con alumnos directamente, han hecho cosas, han hecho que los alumnos hagan. Me refiero a alumnos que pudieran ser ya graduados o alumnos cuando son alumnos. Y entonces, de su experiencia, ¿qué ejemplos nos pudieran dar, sin nombrar quizás el nombre por favor, de la empresa para guardar la confidencialidad, pero qué tipo de proyectos y en qué sectores están impactando? Aquí, ¿qué nos comentarías, doctor Jauregui? Ok, gracias, Miguel. Mira, hemos hecho varios tipos de proyectos en la industria con los alumnos de posgrado directamente. Y dentro de esos varios voy a comentarte unos que son los que mayor o gran impacto han tenido, ¿verdad? Es acerca de las nuevas modalidades que vienen para el manejo de residuos sólidos en las industrias, ¿verdad? Lo que es el reciclaje. Viene un nuevo sistema de certificaciones, ya sea nacional o internacional. Aquí el sector maquilador sé que se interesa más por el americano, el sistema internacional, que se llama Zero Waste o el programa Cero Residuos aplicado a la industria. Así como las industrias se certifican en ISO 9000, 18000, 14000, ahora viene esto, ¿no? Un programa Cero Residuos para que todos los residuos sólidos que generan las industrias, ¿qué tratamiento les doy? ¿Qué forma de
Economía circular les doy para no confinarlos o enterrarlos. Muchas industrias van a empezar a buscar esta certificación porque es lo que viene. Los proyectos que hemos hecho con los alumnos de posgrado en las industrias aquí que ya hemos implementado el programa, no certificado, implementado, listo para que venga el despacho certificador americano a poner los sellos, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este programa? En medir la cantidad de residuos que genera la industria, de todo tipo de residuos, desde electrónico, desperdicios, orgánico, papel, cartón, metales, plásticos, clasificaciones, cómo separarlos, cómo segregarlos, en qué tipo de dispositivos de contención, cuántos tipos de dispositivos debe haber en código de colores, cuántas unidades de botes por cada área, cómo formar islas durante el proceso productivo, islas en el comedor, islas de botes en la cocina, cómo hacer el cálculo volumétrico. Es toda una metodología muy interesante en donde aplican el sistema de cuarteo, el sistema de las normas A21, A19, etcétera, ¿no? Y todos esos sistemas se han implementado, incluyendo las negociaciones con los proveedores de recolección de los residuos. Porque si la industria ya los segrega, ahora el proveedor de recolección tiene que llevárselos separados, no los puede volver a revolver. ¿Y a dónde los vas a ir a tirar? ¿Qué fin van a tener esos productos? Hay que seguir esa huella, darle seguimiento hasta que tengamos los manifiestos, ¿verdad? De recepción y dónde fueron colocados y no enterrados. En todo eso consisten esos programas y las empresas en donde lo hemos logrado implementar ha sido con alumnos de posgrado. Y voy a robarte 15 segundos más de esta pregunta, Miguel, porque quiero que vean una diferencia, sin nombres ni nada. Cuando llegamos a esta industria a implementar el programa Cero Residuos, te voy a dar números aleatorios. Todo el programa se implementa en 3 meses. Aleatorio el número, así se hizo, ¿verdad? Con alumnos de nuestro posgrado, unos que ya egresaron y otros que todavía eran alumnos. Se termina el programa a nivel capacitación planta, a nivel comprar contenedores, a nivel cálculo, métodos de cuarteo. Fue excelente el trabajo. Este mismo programa lo hemos implementado en stand-by en otras industrias en donde me ha tocado trabajar con ingenieros muy profesionales, pero no han sido de nuestro posgrado, ¿ok? Y nos hemos elevado el tiempo de implementación a 5 meses, ¿ok? Te quedas, pues, ¿cuál es la diferencia? De que es mucho más fácil trabajar con la gente que ya domina un idioma, que tiene una preparación, que les dimos las bases aquí, prácticamente hablamos el dialecto, entramos y se implementa. Y con otro tipo de gente que no trae esas bases, no es que no se vaya a lograr, pero hay una diferencia en tiempo para implementarlo, porque no estamos hablando casi en una línea y hay que empezar a tener otros entrenamientos. Y el tiempo es dinero, toda la industria lo sabe, ¿no? Entonces, este pequeño comentario lo quiero mostrar para que vean que sí hay una diferencia en el estar preparado y en el no estar preparado. No significa que los que no estudian un posgrado no vayan a implementar el programa. Claro que lo van a implementar. Estamos aquí para ayudarlos, ¿no? Pero quiero que se note la facilidad con lo que lo implementarías en cuestión de tiempo cuando tú vas preparado. Eso marca mucho la diferencia. Y no estoy hablando de algo que diga el libro, que diga un artículo científico, no. Te estoy hablando de algo que ya lo vivimos, ya lo experimentamos y lo documentamos. Estamos viendo las diferencias de tiempos con gente preparada y con gente sin preparar, con gente que viene de nuestro posgrado y con gente que no lo está. Y ese diferencial de tiempo para una industria, cada minuto cuenta, mire, cada minuto cuenta y es muy importante. Entonces, claro que tiene mucho impacto prepararse, claro que tiene mucho impacto ser innovador, ¿verdad? Y es donde estamos invitando a todos a que siempre es momento de estudiar, siempre hay que estarnos innovando, actualizando y estar a la vanguardia. Y más ahorita que vienen este tipo de programas y certificaciones y cuando llegan, la misma gente que trabaja en la planta, los ingenieros no pueden decir, bueno, ¿y estas nuevas certificaciones de qué se tratan? No, 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 no. Cuando lleguen, tú tienes que decir, ya sé de qué se trata, ¿eh? Ya la tengo bien estudiadita. Viene, hay que empezar a implementar. Hay que hacerle frente a todo eso. Y qué mejor que estar actualizado. CETIS, posgrado CETIS, es una muy buena oportunidad para estar actualizado, porque nosotros te estamos adelantando y anticipando lo que viene y te estamos actualizando y te estamos preparando para que esos problemas futuros que tú vayas a tener, tú ya te encuentres blindado, ¿de acuerdo? Y si no al 100%, más que otros que no lo están, ¿de acuerdo? Es una de las ventajas y me gusta mucho eso. Y la gente le está echando muchas ganas. Gracias, Bill. Muchas gracias, doctor.
Sí, muchas gracias en toda esta experiencia y la audiencia va a quedar más clara. En el área de Tijuana, Alex, digo, ya tienes varios años trabajando con los muchachos. Bueno, digo muchachos porque todos somos muchachos, ¿no? Pero Claro. ellos un poquito más. ¿Qué nos puedes comentar? Fíjate que cuando los alumnos van experimentando el posgrado y tienen esta apertura a irse preparando, irse formando y estar abierto, como decía el doctor Jauregui, ¿no? A la innovación, a estarse actualizando. Para algunos de ellos es toda una experiencia porque los llevamos a otro nivel de exigencia, ¿no? Y el nivel de exigencia va hasta en las formas en las que presentan su información. Y para muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? A partir de esta experiencia me es más fácil vender mis proyectos. Antes no entendía por qué las altas jerarquías en la organización como que no hacía eco mis proyectos o mis formas de compartir mi información. Y ahora que he estado expuesto a estas modalidades, resulta que tengo un mayor impacto, una mayor colocación de mi forma de acercarlo, ¿no? Uno, por la disciplina, por la forma de abordarlo, por la calidad de los resultados o la calidad del medio en lo que lo presentan, los lleva a ese tipo de ventajas, ¿no? Y obvio que en este tipo de ideas de innovación, pues va desde cómo ellos implantan desde ejemplos de inteligencia artificial, ¿no? Para no tener que desarrollar código, sino que los mismos software sea como un compilador de software y lo pueda aplicar. Algunos que sean herramientas de diagnóstico y en vez de que tarden 3, 4 horas en descifrar algo, sea en cuestión de segundos. A otros que les dé la movilidad y en vez de que estén presentes en la palma de su mano, les esté notificando toda la infraestructura, donde necesitan atención. Y entonces eso les permite innovar, en ser más efectivos en su tiempo. ¿Y qué sucede? Si eres más efectivo en tu tiempo, más efectivo en tus resultados, decía alguien que conocí hace muchos años en mis tiempos mozos de trincheras, huele a promoción, ¿no? Huele a crecimiento. Y para nosotros es muy grato ir viendo a los alumnos cómo van creciendo en posición, en jerarquía, en recursos incluso. Y eso es lo que les permite también ir implantando estas formas, ¿no? En el sentido de que exigimos ya no reducir, sino eliminar desperdicios. Les pedimos, por ejemplo, ya no seguir un tiempo estándar, sino retarlo, ¿no? Y hacerlo radicalmente más simple, más directo. Entonces, todo esto sí hace un parteaguas, ¿no? Gracias, para seguir con las demás preguntas, ¿no? El micrófono. Muchas gracias, Alex. Esta pregunta es muy similar a la siguiente, que es la experiencia como profesor del posgrado con los alumnos. Quisiera pasar a una última y dejar que nuestro auditorio, si tiene algo que comentar, también lo haga. Yo comentarles que qué ven hacia adelante en términos de, pues como asesores con respecto a lo que viene, como profesores del posgrado. ¿Cómo visualizan esta situación en el corto y mediano plazo? Doctor Jauregui. Sí. Esta pregunta que tú planteas es muy interesante, Miguel. Y lo que todo el mundo está viendo ahorita, yo lo visualizo como un pequeño bache, ¿ok? Quizá un gran bache, sigue siendo un bache, el cual vamos a cruzar. La industria en todo México, no solo en Baja California, lo hemos vivido en todo México, hemos tenido muchos tipos de problemas que siempre los hemos solucionado. Problemas arancelarios, problemas de importación, problemas de producción, problemas de rotación, problemas de impuestos, siempre, ¿verdad? Problemas de devaluaciones, problemas de que China se lleva la mano de obra, se lleva muchas maquilas y han regresado. Siempre hemos tenido problemas y altibajos. Pero esos altibajos, si los graficamos, aún así han tendido hacia la alza y ha colocado a Baja California como un estado industrial, ¿de acuerdo? Esto que estamos viviendo va a pasar, no va a pasar este año. Este año vamos a echarle ganas en nuestra oportunidad para ser más eficientes, para que trabajemos, para ser innovadores, para prepararnos, estudiar los nuevos esquemas de cómo vamos a regresar, cómo vamos a producir, nuevos sistemas
de producción, de eficiencia con lo que tenemos. Todo este año viene así. El siguiente año va a continuar. Pero si tú me preguntas, yo la calculo como el mes número 6 o 7 del siguiente año. Dices tú, vamos a voltear para atrás y mira por la que pasamos y ya terminó. Ahora sí nuestro crecimiento sigue. ¿Ok? Ahorita todos estamos asustados. Dices tú, oye Jorge, si sale la vacuna este año y esto se termina, pues se terminó, pero no necesariamente el efecto económico terminó. El efecto económico siempre trae consigo un efecto tequila. Así le llamamos en las finanzas, el efecto tequila, ¿no? Que viene posteriormente. Entonces, todo este bache económico que estamos pasando, lo vamos a resolver y el efecto va a verse reflejado en parte del siguiente año y ahí va a terminar. Pasando el medio año del año que viene, del 2021, el otro junio del 2021, vamos a ver que este efecto terminó, yo creo tanto como la pandemia, como el sistema, el problema económico que se está presentando, ¿no? Nos vamos a acordar nomás de esto. Simple y sencillamente tenemos que seguir haciendo lo que hacemos mejor nosotros los baja californianos, es estudiar, prepararnos y trabajar. Esta zona, lo que es Mexicali, Tijuana, Ensenada, Baja California, siempre se ha caracterizado porque el trabajo nunca ha faltado y gente que quiera trabajar siempre ha habido. Si hemos visto las noticias en el resto de la República de que el desempleo y no hay trabajo y mucha gente, aquí no se ha dado, porque aquí el que quiere trabajar, trabaja. Siempre hay lugar, siempre hay donde colocarte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir con nuestra línea de crecimiento que teníamos y en un año esto se va a acabar, económicamente para el año que trae, para bien, digo yo, ¿eh? Esto va a terminar y es lo que veo yo en un futuro. Pasar este bache como hemos pasado el resto, los problemas desde 50 años atrás, que apenas conoce su servidor a sus 50 años de edad, ¿no? Que hemos visto y las hemos pasado y las hemos librado. Excelente, muchas gracias. Doctor Alex, ¿usted cómo ve este reinicio y con su bola de cristal, si se pudiera decir así? Claro, igual concuerdo con el doctor Jauregui que pues retos siempre ha habido, siempre los hemos tenido. Entonces aquí la clave también es que muchos de los efectos no son de causa y efecto instantánea, tienen un pequeño retraso, ¿no? En la respuesta. Entonces todo lo que hagas este año, definitivamente lo vas a cosechar el que sigue. Entonces, más vale empezar pronto a aplicar las mejoras y la innovación para poderlas cosechar el año que viene. De lo contrario, pues apenas estarías queriendo retomar el camino entonces y te llevaría mucho más tiempo y quedarte atrás de la competencia. Entonces, en esta línea, veo que independientemente de este evento de la pandemia, el futuro es de que la competencia está ahí y así como decía el doctor Jauregui que Baja California, eso del desempleo es algo así como desconocido, ¿no? En el sentido de que es necesario las personas calificadas y con esta idea de las calificadas significa que hay más competencia y aquellas personas mejor preparadas, con un mejor espíritu de innovación, son las que definitivamente van a destacar y quién no quiere destacarse, ¿no? Y yo creo que una característica de perfil de quien estudia un posgrado es porque está buscando crecer, está buscando reinventarse de una forma u otra o prepararse para cosas mejores. Entonces, independientemente de estos procesos o de este evento de la pandemia, ¿qué buscan las organizaciones? Las empresas buscan que aquellos que colaboran con ellas pues puedan ofrecerles soluciones fluidas, ¿no? Que incluso estas soluciones puedan reaccionar a grandes volúmenes. De la noche a la mañana ahora necesitamos reaccionar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya se cerró la pandemia, seguimos adelante. Ahora hay que cubrir todo lo que teníamos atrasado. Entonces, es cómo vamos a reaccionar a esos pendientes, ¿no? Que teníamos atrasados. Cómo vamos a ser flexibles si existen posibles rebotes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para que si hay un rebote, pues me recondiciono y en el momento en el que se vuelve a desaparecer, me vuelvo a adaptar? Entonces, necesitamos fluidez, necesitamos habilidades para flexibilidad a los cambios y buscamos incluso también soluciones contundentes, ¿no? Cada vez más surge esta crítica de que no queremos curitas, ¿no? Y cada vez más los directivos de las empresas empiezan a detectar que algunas de sus soluciones son temporales y ya no les está gustando. Entonces necesitan soluciones profundas con demostraciones científicas para la continuidad de sus operaciones, ¿no?
Entonces, es importante que con todo este proceso, pues nos preparemos para ser personas muy esenciales, contundentes, sólidas en nuestra forma de aportar ideas y soluciones. Entonces, pues ese es el futuro, eso es lo que yo vería con este, y creo que probablemente con esa dinámica sigan muchos años más, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos, como dice Jorge, que este proceso pandémico pueda Claro, venir, sí, a la baja, a la baja, a la baja, y podamos superarlo como aquel que yo creo, bueno, los que tenemos un poquito de más edad, nos tocó el H1N1 por ahí en claro. 2009, pero el asunto es que no nos pegó aquí en Baja California tan fuerte, fue más en el centro, el área de Monterrey, que sí pegó mucho más fuerte, porque en aquel tiempo me tocó ir y sí eran unos protocolos bien estrictos para poder moverte incluso o entrar a empresas. Y nosotros acá pues fue una cosa más leve, ¿no? Claro. Ya eso pasó, eso quedó, hay una vacuna, y entonces aquí la vacuna pues ese sería como un remedio excelente, muy bueno, ¿no? Y bueno, y aparte falta que si la hay, pues que esté accesible, que esté a un precio accesible, me refiero que se pueda vender en esta zona o en las zonas de México, ¿no? Porque luego se van a pelear. Entonces, lo Claro. mejor es prepararse, ¿no? Prepararse de una manera de consciente, a futuro, sustentable, y poder implementar estas medidas, aún estando en este tipo de incertidumbres que lleven a considerar los procesos productivos, y por qué no, a lo mejor se encuentran nuevas maneras que eso resulta ya en el futuro posterior de todo ello en procesos innovadores que quedan y marcan una diferencia con lo anterior. Claro, de hecho no sé Eh, si recuerdas cuando hace a bueno, principios del siglo, ¿no? Cuando empezaron algunos eventos terroristas y entonces todo el protocolo de viajes cambió la seguridad y para muchos claro, era molesto tener que adaptarse, tantas inspecciones y demás. Y ahora pues es normal, eso es algo ya nos adaptamos, ya ni te acuerdas que eso pasó hace sí, 20 años y que ahora pues es un protocolo natural. Pero ¿qué pasa? Pues buscas procesos más ágiles donde la seguridad no interfiera con la velocidad. Y lo mismo va a pasar con esas industrias, ¿no? O sea, con la manufactura. O sea, es cómo vamos a conciliar la cuestión de la salud, lo salubre con la parte de eficiencia y productividad. Y así vamos a estar, o sea, y ya estamos en eso, pues. Entonces aquí la expectativa también, como decía tanto el doctor Jauregui como el doctor Salinas, es pues, adaptarnos, ya vamos de salida. Aquí el asunto es, ya no es si vamos a regresar, el asunto es cómo nos vamos a adaptar para estar en mejores condiciones, ¿no? Y la innovación va a ser la diferencia. excelente. Yo quisiera, voy a parar mi presentación porque ya es la última pregunta, y abrir en lo que quisieran el micrófono a los participantes. Quien quiera hacer un comentario, si les gustaría hacer una pregunta de manera abierta o de manera, yo les digo oscura, pues de que no pongan su cámara, pero están, si quieren hacerlo con voz libre, por favor, siéntanse con el ánimo y toda la apertura para ello. Como buenos alumnos no pregunto. Es que explicaron muy bien los participantes, entonces fue tan excelente que... Sí, yo aquí le quisiera decir al grupo que este modelo de trabajo de sesión es una clásica sesión que le llamamos sincrónica, que en estos modelos de cuidado y de trabajo, pues no en presencia, es común que sean las sesiones de cursos. Claro, cada profesor tiene su estrategia, pero a veces tiene invitados y se hace un salón virtual, que es como el que están ustedes participando, y ya posteriormente se quedan cada uno con sus tareas, ¿no? De tal manera que digo, están viviendo también lo que sería un espacio virtual de trabajo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Sí, varias. Bien, voy a permitirme a comentarlas para decirle a nuestros expertos que las comenten. De parte de Genaro, nos comenta que qué opinan sobre el panorama económico que predicen algunas instituciones financieras como JP Morgan
sobre que la economía mexicana se va a caer hasta el 10%. ¿Creen que afectará a toda la industria del estado de Baja California? Aquí, no sé quién quisiera contestar, doctor Jáuregui. Claro que sí, a la persona que está haciendo ahorita esta pregunta, no quisiéramos hablar de ese 10% que están diciendo ellos, ¿no? Un hecho es de que esto va a caer un poco, claro que va a caer un poco porque lo sabemos actualmente, previamente, de hecho, en otros foros que se han tenido industriales, ¿de acuerdo? Donde el ingeniero Lagarde, como presidente de ciertas asociaciones, lo ha mencionado igual. Mi maestro de Hoyos también, de Coparmex, que lo ha mencionado, y otras celebridades dentro de la industria que lo han hablado y de la economía han dicho que va a haber una pequeña recesión. Obviamente que la economía va a decaer. Ellos tampoco se han atrevido a decir que un 10%, desde luego, ¿no? Más sin embargo, de que va a decaer es un hecho. Pero lo importante no es eso, lo importante es qué vamos a hacer para que vuelva a crecer. Vamos a seguir utilizando las fórmulas que siempre hemos utilizado, ¿de acuerdo? Que es trabajar, producir, innovarnos, prepararnos, actualizarnos y seguir produciendo. La industria va a seguir aquí, ¿de acuerdo? Nuevas industrias van a seguir llegando. En el caso de toda Baja California, que mencionabas que tenemos los números que tú diste, Miguel, 300 y tantos parques industriales, va a haber más, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a crecer y no pensar en iremos a decrecer. La respuesta este año y el otro sí vamos a decrecer. Y no quiero hablar de ese 10%, porque ni quiero decir que es un número muy conservador y ni quiero decir que es un número muy agresivo. Ese porcentaje lo vamos a saber como por noviembre, ¿de acuerdo? Los demás están estimando y las estimaciones siempre son supuestos. Hasta por noviembre vamos a saber exactamente el daño financiero que va a tener esto en cuanto a decrecimiento de la economía. Lo importante para el siguiente año es seguir haciendo lo que hacemos y volver a elevar ese 10%, irnos por el 15, 20, 30 y vámonos para arriba como íbamos. Que no le quede duda a esta persona que hizo la pregunta de que va a haber ¿cómo lo mencionó él? ¿Qué palabra utilizó? De crecimiento económico, de crecer económicamente. Sí, no hablemos de porcentaje, sí va a haber un decrecimiento económico y no lo he dicho yo, lo ha dicho Lagarde, lo ha dicho de Hoyos, todo el mundo lo hemos dicho, ¿verdad? Pero vamos a volverlo a recuperar, eso es lo importante, ¿de acuerdo? No tenerle miedo a lo que va a bajar, hay que seguir adelante con esto. Y no hablar de números, nadie te puede dar un número, como mencionaste tú hace rato, oye, si alguien tiene alguna bola mágica, es un decir, nadie la tiene. Conocemos el concepto y conocemos que viene una baja, pero nadie que te asuste con un número, no hay que asustarnos exactamente, nadie le ha atinado. ¿Okay? Claro. De hecho, algo para considerar, apoyando el argumento del doctor Jauregui, es que la demanda existe, o sea, somos una sociedad y todo lo que sucede es para una sociedad. La sociedad no ha desaparecido, entonces hay ciertas restricciones que la están conteniendo, pero en el momento en el que estas empiezan a desvanecerse o a ponerse en control, la economía rápidamente reacciona, ¿no? O sea, es algo natural. Sí, yo ahí agregaría también el hecho de que la mayoría de las industrias del Estado, como vimos por sectores, están encadenadas a otras industrias a nivel mundial que ya están reactivando. Esto quiere decir que la necesidad de producir va a ser, pues se va a requerir, hay que hacerlo, y entonces esto va a venir a ser un jalón, ¿verdad? Sí, la caída no hay que decir que no se va a caer. Yo en algún tiempo vi que este trimestre, de marzo o abril, mayo, junio, iba a ser un trimestre muy malo para la industria, incluso de manufacturas, exportaciones. Pero ya todas empiezan a abrir, entonces esa caída seguramente se va a sopesar o no va a quedar tan impulsada hacia abajo porque le quedan otros 2 trimestres para recuperar, ¿verdad? Sí, quizás haya industrias de otro tipo que hay que ver cómo van a tener su recuperación, como la industria de restaurantes, que esa industria va a tener que tener un plan de recuperación muy distinto a lo que es la industria de manufactura.
y cada una va a tener que tener su propia impulso, ¿no? Su propio desarrollo. Yo les quisiera hacer otra pregunta que nos hace Angie, y está muy interesante, porque comenta que si la situación o estado psicológico de los empleados que van a regresar, ¿cómo impacta? Por ejemplo, ella comenta que ha visto compañeros muy estresados, y el hecho de regresar, yo como entiendo su pregunta, es que les impone una situación compleja psicológicamente hablando, ¿no? Y agrega también con otra pregunta diciendo si conocen ustedes alguna norma o alguna manual, bueno, alguna norma, vamos a decir, La que se tenga 35. que cumplir sobre cuando un empleado llega a tener una situación de enfermedad, pero más que nada pues de él o de un familiar, de qué responsabilidad pudiera tener la empresa o la industria. Entiendo que esta responsabilidad sería como de apoyo, ¿no? O si en caso se contagió en el trabajo, pues es también otro tipo de responsabilidad. No sé cómo lo quisieran abordar. ¿Inicio yo o usted, doctor Alejandro, como guste? Adelante, Jorge, para llevar orden. Bueno, ok. Pues básicamente, mira, Miguel, a la pregunta que está haciendo la compañera, lo que hay que responder de forma muy general es que ahora sí en la industria le espera bastante chamba a RH. Recursos humanos va a tener que ponerse las pilas y va a tener que triplicar sus plantillas. Me refiero a plantilla de gente. Mucha gente va a venir con ese tipo de problemas en cuanto a temor, que son problemas psicológicos, ¿verdad? Ya internos, arraigados. Entonces, a esa gente hay que estarle dando cursos de capacitación, pláticas, motivándolas, dándoles el conocimiento de las nuevas formas de operar, dándoles el conocimiento de cuál es el problema del COVID, dónde sí es bueno, dónde no es malo, etcétera, porque la forma en que la gente se siente más segura es cuando conoces. Tú siempre le tienes miedo a lo desconocido, pero una vez que conoces, empiezas a controlar el miedo y tienes más cuidado. Esa es una chamba de recursos humanos y va a tener que tenerlas con todos, porque tú vas a decir, en esta planta tenemos 350 empleados, de esos 350, 100, 150 van a tener esos problemas que tú dices de temores psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, recursos humanos tiene un gran reto ahí, cómo mantener tranquila a su gente, cómo capacitarlos, cómo educarlos, cómo mantenerlos con esa seguridad de que todo va a estar bien y que sigan respetando las reglas. Esa es una. El segundo departamento que va a tener más trabajo, y te digo porque en la vida real si esto no hubiera pasado, cuando estás en una industria el que tiene más trabajo es mantenimiento y luego los de producción lo siguen los demás. Ahora ya cambiaron las cosas. Ahora va a ser recursos humanos en todo este año y el segundo va a ser el servicio médico que tiene la industria interno. Y aquellas industrias que no tengan el servicio médico van a tener que implementar uno interno, ¿ok? Porque ahora es muy importante que la gente se esté checando, revisando. Aquellos que tengan otro tipo de enfermedad con los mismos síntomas, vengan a checarse, darle continuidad a todo el proceso. Y estoy, Jorge, pero pues son 300 personas, pues entonces implementa el servicio médico o el que ya tienes, duplica tu plantilla de enfermeros, porque todo el mundo va a querer estarse checando y tú como empresa tienes la obligación de estar revisando la salud de tu gente en estas épocas que vienen de regreso. Identifico esos dos departamentos, los que se tienen que poner las pilas. Todos los demás departamentos, es obvio, cada quien a su forma hay que ponerse las pilas. Pero ellos dos tienen que duplicar o triplicar su plantilla en este tiempo que viene, en todo este año de retorno. RH, vas a tener que trabajar doble turno con más gente y el servicio médico igual. En cuanto a suministro, servicio, atención, ahí viene la gran oportunidad de trabajo. Y me refiero a todas las empresas, todas. Hay unos cursos que están dando ahí acerca del IMSS, que ya lo tomaron ustedes como maestros de CETIS, nos obligaron a tomarlo también eso, ¿no? Donde dice, aquellas empresas que no tengan servicio médico van a tener que enviar a su gente al centro de salud. Eso los costos se incrementarían, ¿no? Eso no va a poder ser. Aunque lo diga el sistema, no te metes ese problema. Te sale más barato implementar el servicio médico dentro de la industria y que tengas a tu gente ahí más que estar yendo y viniendo en incapacidades. No lo veo factible. Veo factible que esos dos departamentos hay que implementarse, que ya deben de estar,
y hay que reestructurarlos, hay que ponerle las pilas y duplicar o triplicar sus plantillas. Todo este año, por lo menos. Ahí viene eso. Así la veo yo. ¿Ok? Gracias, Jorge. ¿Tú qué nos comentas, Alejandro? Yo creo que hay una oportunidad ahí para la norma de la Secretaría del Trabajo, la 35, detalles cómo implantarla, pero coincido también con el doctor Jauregui, que el modelo de las empresas es su productividad, o sea, qué tan eficientes son. Entonces, por un lado, si tú no tienes el servicio médico, no vas a ser muy eficiente tratando de perder a las personas en ese proceso. Tú no quieres que te suceda un foco o que empieces a perder personal porque no cuidaste la salud de ellos. Entonces, por un lado está la contención y cómo lo puedes hacer lo más rápido posible en tu organización. Pero por otro lado, también está esta idea de la concentración, ¿no? Que es la parte psicológica. Entonces, si a las personas las puedes orientar, es más fácil resolver los miedos y poderlas canalizar. Entonces, es esta mezcla también de atención psicológica con atención médica para que las personas puedan concentrarse al trabajo en lo que están haciendo. Por otro lado, entiendo la pregunta que se refiere a personas que están enfermas, que regresan, me imagino que están en condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, para este lado es esta responsabilidad de la empresa en orientar, en poder asistir a las personas para que sepan cómo cuidar su hipertensión, diabetes, etcétera, y que estén en una situación más controlada, ¿no? E incluso con el resto de los empleados, pues cómo prevenirlos, ¿no? Un poco más hacia lo sano en general, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo agregaría también a la pregunta de Angie que tomamos los cursos, tiene razón Jorge, Alex, yo lo he tomado. Me llamó la atención algo en uno de los cursos que son abiertos, son para todas las personas que estén registradas en el IMSS y porque son abiertos, no son especiales que solo por ser una compañía, todos los pueden tomar y ahí revisé otros que me interesaron. Pero se me llamó la atención que en este proceso de regreso hay que hacer un plan. Y algo muy importante de ese plan es que las compañías deben tener lo que llaman un assessment o una valoración de todo su personal, porque en este proceso pudo haber habido contagios familiares muy cercanos a los empleados que van a regresar. Entonces, todo empleado que tiene un familiar de ese tipo, o incluso aunque se contagió y fue asintomático porque los síntomas llevaron a que se tratara y ya no tiene ese problema, tiene que avisarlo. De tal manera que la industria tiene que tener una identificación de esos casos, dar un seguimiento y tener a ellos como en una situación diferente a los que no. Obviamente un empleado pudiera no decir nada, pero ya también está faltando el empleado en una condición que te están pidiendo que hagas. Y ayudaría a que los demás, si tú en la empresa que estás, todo mundo para regresar, planteó su situación, de cómo está y demás, pues tú sientes seguridad de que todo el que está adentro, pues pasó por un proceso de valoración de este tipo. Eso ayudaría para bajar en la psicosis, vamos a decir, ¿no? Lo que sí puedo entender que ya estando en el lugar de trabajo, pues alguien estornuda y, oye, espérame, ¿cómo que te quieres separar? Sí va a haber situaciones que podría en un momento dado generar problemas que a lo mejor no tienen que ver con la situación actual, pero podrían pensarse que sí, ¿no? Yo todo eso, incluso como comenta Jorge, sí implica una adecuación aparte de la misma empresa, de no generar situaciones de comunicación muy particulares, es decir, que puedan generarse, por ejemplo, los comedores. Ya ven que en los comedores la gente va y de su tiempo de comida se sienta juntos, pues tiene que haber un comedor distinto. A lo mejor ya no pueden tener ese mismo acomodo como tenían antes, ¿verdad? La fila para tomar el transporte hacia afuera no es distinta. Nosotros que somos una institución educativa, pues todo lo que tenemos que repensar para que nuestros alumnos no tengan esas congregaciones. También al CETI se le viene una situación bastante interesante de repensar y sé que se está trabajando en ello. No hay un inicio de actividades prácticamente ya. Se va a iniciar en una modalidad de este tipo, pensando en que se pudiera empezar a tener algún regreso paulatino en el mes de septiembre. Es por ello que hay un tiempo de poder hacer un pensamiento de todo esto, pero aún así tienes que meterle mucha innovación, mucha ingeniería,
mucha cabecita, ¿no? Al hecho de poder hacer que la gente se sienta tranquila. Y no nada más son los alumnos, imagínense los papás de los alumnos. Claro. Entonces se vuelve una situación que si no controlas, al rato se te va a revertir de muy mala manera. Muchas gracias a la pregunta. Y no sé si tenga otra pregunta otra persona que también lo pueda hacer por el chat. Yo en honor al tiempo y al tiempo de los especialistas y el tiempo de nuestros invitados, voy a permitirme terminar aquí la sesión. Les quiero comentar que a los interesados que en CETIS estamos para apoyarlos. Todos aquellos que quieran hacer su proceso de admisión podrían fácilmente comunicarse con nosotros a través de los medios electrónicos y podrían tener más información del posgrado, cualquier servicio de CETIS. De esa manera, si lo ven ustedes conveniente, acercarse y poder ingresar con nosotros, o simplemente estar atentos de nuestros foros. Nosotros hacemos estos foros al menos una vez por cada 2 meses, cada 3 meses, y lo vamos a estar haciendo, y podría ser para ustedes también una manera de estar acercándose cada vez más. Yo quiero agradecer mucho al doctor Jorge Jauregui. La verdad, Jorge, muchas gracias. Tu participación fue muy interesante con todo tu conocimiento. No sé si quieres dar unas palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme aquí al foro. Y más que nada, gracias a la audiencia por haber entrado aquí al INA, que en esta vía Zoom, para enterarse de qué es lo que estamos haciendo ahorita en la universidad, enterarse qué es lo que está pasando en la industria, enterarnos qué es lo que está pasando aquí en Baja California y para dónde vamos. Más que nada, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero la inquietud que tiene la gente es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a terminar, ¿verdad? Esperamos que las preguntas que hicieron hayan quedado respondidas. Yo siento que va a haber un canal abierto ahí posterior para las preguntas que no fueron contestadas o alguna forma en que se sigan comunicando en posgrado esta gente a través de este link que estás mencionando ahí o teléfonos. Para la gente que tenga dudas pueda seguirse comunicando y quizá dar una instrucción ahí posteriormente, Miguel, de si la gente tiene dudas o algo así, hacerlas canalizar a posgrado a través de un correo y podemos quizá darle seguimiento y contestándoselas vía correo, ¿verdad? Esto es así, etcétera. Que vean que sí damos un seguimiento a eso, ¿no? Y no me queda más que agradecer la invitación y esperamos vernos pronto en otro foro y continuar con esto, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Buenas tardes. Doctor Alejandro, también quiero agradecerte tu participación, tu estilo y tu forma y experiencia que nos has compartido. La verdad, muchísimas gracias. No sé si quieres dar unas palabras finales. También agradecer la invitación y esta oportunidad de compartir con los interesados, el público, y precisamente invitar al público, ¿no? a que tienen una opción con nosotros en términos de aprender sobre ingeniería e innovación y llevarla a su vida o a sus empresas como una forma de soluciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues por mi parte y por mis compañeros sería todo. Vamos a estar atentos de ustedes. Les agradecemos mucho el haber sintonizado este foro y estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, ya saben que todavía no es tiempo de salir. Hay que mantenerse confinaditos. Hasta luego. Los posgrados de CETIS Universidad continúan. ¿Cómo? A través de un modelo académico flexible que combina la experiencia educativa que nos distingue con una serie de herramientas y tecnologías digitales. ¿Con qué objetivo? Con el único fin de no truncar tu crecimiento y ayudarte a potencializar habilidades que te permitan responder a los retos de forma oportuna, donde además nuestros profesores te ayudarán a maximizar tus competencias. Contarás con el soporte educativo que necesites. Sumarás más experiencia a través de dinámicas para el desarrollo de trabajo colaborativo, networking virtual e integración profesional. Y claro, con el seguimiento personalizado que nos caracteriza. Hoy, con los posgrados de CETIS Universidad, el trabajo de todos nos permite ir juntos adelante.